Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema, el tema dice el lenguaje y sus funciones. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste este temita, sencillo. Ok. Vamos a empezar definiendo qué cosa es el lenguaje. ¿Ya? Y el lenguaje es la facultad o capacidad que tiene el ser humano. ¿Para qué, profe? ¿Para qué tiene esa capacidad o esa facultad para comunicarnos? ¿Sí? Entonces, esa capacidad, chicos, es innata, viene con nosotros. Desde el momento en que empieza la gestación, entonces ya con los genes, ya está en nosotros esa capacidad de comunicarnos denominada lenguaje. ¿Sí? Ahí empieza. Y la vamos perfeccionando a medida que el individuo o el ser humano se va interrelacionando con las demás personas, ¿no? Para vivir en sociedad. Entonces vamos mejorando esa capacidad humana de comunicación. ¿Bien? Entonces sirve para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos a través de diversos sistemas de signos. ¿De acuerdo? En este caso estamos comunicándonos a través del sistema de signos en la lengua castellana, ¿no es cierto? Habrán otras personas que no pueden hablar y se comunicarán a través de movimientos o del lenguaje de los sordomudos, por ejemplo, ¿ya? Veamos algunos tipos de lenguaje y tenemos por aquí el lenguaje de señales luminosas. Este lenguaje era utilizado por los hombres antiguos, ¿no es cierto? Cuando no había teléfonos celulares, solo había el chasqui que tenía que recorrer miles de kilómetros y utilizaban pues las señales de humo para comunicarse. Por ejemplo, el humo blanco tenía un significado de que todo estaba tranquilo. Humo negro, que había peligro o había fallecido un miembro de la tribu, etcétera. Bien, tenemos las señales de los trazos y dibujos. Este es un tipo de lenguaje gráfico que también era empleado por los hombres primitivos cuando dibujaban en las cuevas, ¿no es cierto? Bien, y recordemos que los hombres primitivos se comunicaban a través de gritos guturales, movimientos, cuando aún no podían hablar. Bien, otro tipo de lenguaje son las señales luminosas. El semáforo es un claro ejemplo. Están transitando los vehículos y de pronto cambia luz roja y nos indica que el vehículo debe detenerse, ¿no? Son lenguajes de señales luminosas. Otro tipo de lenguaje es el facial, la gestualidad, la expresión de nuestra cara, ¿no es cierto? Y eso es muy importante también, y el lenguaje corporal. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Entonces la persona dice, bien, tu cara comunica otra cosa, ¿no es cierto? Y lo que dices comunica otra cosa. Entonces, por eso es que el lenguaje facial es muy importante. También está el lenguaje auditivo visual. Por ejemplo, auditivo, cuando pasa una sirena o cuando pasa el panadero o el heladero, ya sabes que cuando toca su bocinita, ya significa que está vendiendo o es helado o es pan, ¿no es cierto? Bien. Luego tenemos el lenguaje de los sordomudos, ¿sí? Ellos a través de señas, ustedes habrán visto en TV Perú, abajo siempre aparece un traductor del lenguaje de sordomudos, ¿bien? Otro tipo de lenguaje es el braille. Estos son algunos tipos de lenguaje. Existen más tipos de lenguaje, ¿bien? Es decir, más sistemas de signos de comunicación, podríamos decirle. Y este de aquí, el último oral escrito, es conocido como el lenguaje verbal. Todos los que están en cuadro rosadito son lenguaje no verbal, donde no se utiliza el signo lingüístico. En cambio, el que está en el cuadrito celeste, ahí sí utilizamos el signo lingüístico, es decir, utilizamos la lengua, ¿no es cierto? Y la lengua es articulada, ¿bien? Porque primero lo pensamos y luego lo decimos, por eso es doble articulación, ¿correcto? Bien, en la oral podemos comunicarnos a través de discursos, a través de charlas, conferencias, en lo escrito cartas, chats, etcétera. Bien, entonces son algunos tipos de lenguaje. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Universal. ¿Por qué universal? Porque lo tenemos todos, chicos, todos, sin excepción, ¿correcto? A menos que haya una persona que tenga alguna anomalía que no pueda comunicarse de alguna forma, ¿sí? Por lo general, todos tenemos esa capacidad para comunicarnos de cualquier estilo, ¿bien? Es social porque nos permite interrelacionarnos, estar en sociedad, comunicarnos, socializar. Será simbólica porque el lenguaje se vale de los símbolos para comunicarnos y los símbolos están constituidos pues de distintas naturalezas, visual, auditiva, señas, humos, olores, etcétera, ¿de acuerdo?
Sistemática, pues obviamente estamos hablando de sistema de signos y cuando hablamos de sistemática es porque está debidamente estructurada y ordenada. Bien, y es también el lenguaje un diasistema, es decir, sistema de sistemas. ¿Por qué? Porque la lengua no es la única forma de comunicarnos, es decir, la lengua hablada o la lengua escrita no es la única forma, sino también puede ser, como ya vimos, movimientos, gestos, sonidos, etc. Bien, entonces, llegamos a la parte un poquito más importante, podría decirse, que son las funciones del lenguaje. 6 funciones del lenguaje y las vamos a aprender de la siguiente forma. Bien, perréame, ¿listo? Perréame fácil, si quieres dices en la última parte y te vas a acordar ahí. Perréame fácil, ¿listo? Nada más y te acuerdas de las 6 funciones. Pero antes tengo que decirte que la función principal del lenguaje es la comunicación, es la función comunicativa, ¿listo? Bien, empezamos por la primera función, que es la poética o estética. Al toque tu cabeza dice poética, estética, profe, literatura, canciones, textos literarios, poemas, ¿no es cierto? Entonces, en esta comunicación, en esta función, la comunicación se centra en el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces va a llamar la atención en el mensaje. Un ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no es cierto? ¿Listo? Me moriré en París en aguacero, por ejemplo. ¿Ya? Y así todos los versos de poemas, etcétera, pertenecen a la función poética o estética, porque estética es de belleza, ¿no? Embellecer el mensaje, de eso se trata. Bien, la función con R, representativa o referencial, también conocida como informativa, esta función consiste básicamente en representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos o ideas, tal como sucede en la realidad. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, en esta función la comunicación se centra en el referente. ¿Y qué es el referente? El objeto, persona, animal, de quien se habla en el acto comunicativo. Bien, mañana es domingo, eso es verdad. Este celular es negro, eso también es verdad. Hoy estuvo el día soleado, estoy diciendo algo objetivamente real lo que ha pasado, ¿cierto? Bien. La siguiente función, apelativa o conativa. Apelativa o conativa. Esta función se relaciona con las oraciones exhortativas, ¿no? Las que te ordenan, te prohíben, orden, mandato, ruego, prohibición, etc. Bien. Entonces, esta función consiste en que el emisor incita o influye al receptor para que haga algo, actúe de alguna manera, haga algo o deje de hacer algo. Bien. Y la comunicación se centra en el receptor. Cuelga tu mochila. Enciendan sus cámaras. Escúchenme. Si quieres salir, pues primero barre tu cuarto. Entonces, cuando yo digo eso, estoy buscando que el receptor haga algo, actúe de alguna forma ante lo que yo estoy diciendo. Bien, entonces es la función apelativa o conativa que puede expresar orden, mandato, prohibición, ruego. ¿Listo? La función expresiva o emotiva, el nombre lo dice, expresar emociones, ¿no? Es una función subjetiva en la cual el emisor expresa sentimientos, emociones, estados de ánimo, disgustos. Y la comunicación se centra en el emisor, ¿listo? Se centra en el emisor. ¡Qué ojos más lindos! ¿Cierto? ¡Qué delicioso! Ya está. Te comes un heladito, riquísimo, dices, ¿no? Entonces, ahí estás expresando algo. Puedes decir también, oh, qué feo, qué terrible el profe, ¿no? ¡Qué asco, qué asco! Ya está. Entonces, estás expresando algo subjetivo. ¿Bien? La función metalingüística. Esta función consiste en que se va a hablar del propio código, ¿no? Utilizamos la función metalingüística para hablar del código lingüístico, propiamente dicho. Entonces se refiere al código mismo o a todo lo que tenga que ver con la lingüística. Por ejemplo, ocaso significa puesta del sol, ¿no es cierto? Nos está definiendo una palabra y eso tiene que ver con la lingüística. Perro es un sustantivo común, ¿ya? La oración está compuesta por sujeto predicado. Entonces, todo lo que tenga que ver con la lingüística, gramática, ortografía, ¿no es cierto? La semántica, la sintaxis, todo lo que tenga que hablar de eso lo embolsamos en la función metalingüística.
Y la última, que es fática o de contacto, ahí está, esa es ahí, la palabra clave, fático de contacto, pues consiste esta función en abrir o iniciar, ¿correcto? La comunicación, mantener o recuperar la comunicación o cerrar la comunicación, ¿no? Cerrar el contacto con la otra persona. Bien, y esta función es que se va a centrar pues en el canal, ¿sí? La comunicación se centra en el canal. Por ejemplo, hola, buenos días, estoy iniciando una conversación, ¿sí? Disculpa, ¿me puedes? Estoy iniciando una conversación, ¿no es cierto? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Hola, hola, ¿sí? ¿Están? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Cuando yo ando diciendo, pues, si me escuchan por la videoconferencia, ¿no? Estoy tratando de recuperar la comunicación, de mantener la comunicación con los otros interlocutores, ¿no? Adiós, nos vemos, cuídense. Estoy cerrando la comunicación. Bien, entonces ahí están las 6 funciones del lenguaje. Perréame fácil, ya está, poética, representativa, apelativa, expresiva, metalingüística y fática o de contacto. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios y con esto vamos a terminar. Esta es una pregunta de Pregunza 2021, el primer se Pregunza, ¿ya? Dice así, ¿en qué alternativa se encuentra representada la función metalingüística? Metalingüística, todo lo que tiene que ver con la lingüística, con el código, ¿no es cierto? Ok. Vamos de atrás adelante, ¿ya? De atrás adelante, muchachos. Sus ojos parecen el cielo. Ok, ¿esto es algo poético, sí o no? Claro, aquí vemos función poética, no puede ser. Adiós, está cerrando la comunicación. Eso es fática o de contacto. ¡Qué delicia! ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué es eso? ¿Ah? Subjetivo, ¿qué es? Expresiva, ¿no es cierto? O emotiva. ¿Qué edad tienes? ¿No? ¿Qué edad tienes? Una pregunta, ¿ya? Pero ¿cuál es la respuesta, profe? La respuesta es la A, pues hijito, ahí está. La A. Lo que no te dan, amor, lo que tu novia no te da, ¿no es cierto? Amor, ahí está. La palabra archipiélago es un sustantivo colectivo, metalingüística. Bien, vamos a la siguiente. En el enunciado, el romanticismo surgió a finales del siglo XVIII. En el enunciado dice, el romanticismo surgió a finales del siglo XVIII. Se emplea la función. Ok, de atrás adelante. ¿Será poética? ¿Hay algo poético ahí? No. Está hablando de romanticismo, pero no hay nada poético. ¿Será metalingüística? ¿Está hablando del código? Tampoco. Está hablando de una corriente literaria. ¿Será expresiva? ¿Estamos expresando un sentimiento, emoción, algo? No. ¿Conativa? Es decir, apelativa o conativa. ¿Hay una orden, un mandato, ruego, una prohibición, algo? No, no hay. ¿Cuál será tu función aquí entonces, hijito, la que predomina? Representativa, porque está informando algo real. ¿De acuerdo? Está informando algo real. Entonces, la alternativa A. Bien, vamos con la siguiente. En este momento debes ordenar tu cuarto antes de que salgas a la calle. La función predominante es. ¿Qué función es, hijo? A ver, ¿qué función es? ¿Quiere que hagas algo, sí o no? Claro, profe, entonces me están ordenando, quiere que yo haga algo. Ah, la comunicación se centra en el receptor. ¿Cuál será? Apelativa o conativa. Ahí está tu respuesta. Vamos a la siguiente, crack. Pregunta San Marcos. De las siguientes afirmaciones, indique la correcta. ¿Ya? Indique la correcta. Uy, aquí hay una tilde de más. Bien. La función poética se vincula con el mensaje. Ahí está. La función metalingüística se vincula directamente con el ruido y canal. No, se vincula con el código. La función fática se vincula con quién? Fático de contactos. Con el canal, ¿no es cierto? La función apelativa se vincula con la función metalingüística. No. Se vincula con el receptor. La función referencial no toma en cuenta los seres de la realidad. Falso, eso es falso. ¿Cuál es la alternativa? La A, lo que no te da tu grush, amor. Ya está. Listo. Y la última, señale la alternativa donde predomina la función apelativa. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Hombres del mundo, seamos realistas. Aquí es, no pidamos lo imposible. Listo. Ahí está tu respuesta, papá. Bien. Hasta ahí hemos terminado, mis estimados. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Un abrazo. Espero que les sirva la explicación. Cuídense. Chao. Nos vemos.